Bien, algunas de las distinciones más conocidas de la cultura cristiana hoy en nuestro país, en México, son cosas como no beber alcohol, no bailar, escuchar solo música de autores cristianos o con letras cristianas y otras cuantas cosas, ¿no?, que hoy se usan como distintivos. A las personas creyentes, cristianas o no cristianas, les parece extraño saber de alguna persona o ver a una persona que, identificándose como cristiana, se toma una copa de vino o escucha música secular, que es la palabra que usamos para diferenciar entre las canciones cristianas y las canciones que no son cristianas, o que asiste a un bar con sus amigos, porque si no es eso lo que lo hace diferente, entonces ¿qué? Es un argumento común. Curiosamente, muchas veces somos los mismos cristianos quienes juzgamos más severamente a otros creyentes que no están de acuerdo con estas normas. Y personalmente me ha tocado recibir ese argumento. Los cristianos no bailan, no toman. Si no nos distinguimos en eso, entonces ¿en qué? ¿En qué vamos a ser diferentes del mundo? Si estas cosas no son las que nos hacen santos, entonces ¿qué sí? ¿Qué sí es lo que nos santifica? Hoy el libro de los Hechos tiene la respuesta a esa pregunta para nosotros. La respuesta está en el capítulo 10, pero no está enunciada así, tal cual, sino que está dentro de la narración de una historia que cambió la historia para siempre, la historia de la redención. Ya leímos parte del pasaje durante la lectura del Nuevo Testamento y voy a continuar leyendo a partir del versículo 24 y hasta el versículo 43, porque vamos a estar meditando en toda esta historia del versículo 1 al 43. Entonces, ahorita síganme a partir del 24, que está en la parte de atrás de sus boletines. Un día después llegó a Cesarea, hablando de Pedro, que fue mandado llamar por Cornelio. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: «Ponte de pie, que solo soy hombre como tú». Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: «Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir?». Cornelio contestó: «Hace 4 días a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: «Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas». Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron,
colgándolo en un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Padre, venimos a ti esta mañana con la esperanza de conocerte mejor, de saber lo que esperas de nosotros, de saber lo que has hecho por nosotros, de realmente creer en tu salvación, creer que tú nos limpias y nos lavas de nuestros pecados y vivir compartiendo ese mensaje al mundo. Te rogamos que así sea, Señor, que envíes de tu Espíritu a instruirnos, a enseñarnos y a creer en ti. Te pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Ok. Entonces, lo que acabamos de leer es un evento importantísimo, nuevamente, que cambió la historia. Por esto que acabamos de leer, que hizo Dios en aquella ciudad de Cesarea, estamos nosotros aquí hoy. Realmente ese fue el comienzo de la iglesia fuera de la casa de Israel, fuera de la nación de Israel. Entonces es algo muy importante lo que vamos a ver, algo que necesitamos entender y necesitamos ser conscientes de las verdades que aquí se dicen y de lo que ocurrió en aquel día. Entonces déjenme hablar un poco sobre el contexto para entender mejor la historia. Pedro estaba en la ciudad de Jope. Llegó a Jope porque los hermanos de Jope lo habían mandado llamar, porque murió una discípula que se llamaba Tabita, que era una mujer piadosa, muy importante, y al verse los discípulos en esa angustia, manda llamar a Pedro. Pedro va, hace un milagro increíble, resucita a Tabita, y después de eso se queda algún tiempo ahí, en la casa de un hombre que se llamaba Simón, que se dedicaba a curtir pieles. No sabemos cuánto tiempo estuvo Pedro en la casa de Simón. Y mientras él estaba ahí, en esa casa, había otro hombre en la ciudad de Cesarea, que no era muy lejana a Jope. Este hombre se llamaba Cornelio, en Cesarea. Era un centurión, era un soldado romano que estaba a cargo de una centuria. Tenía un puesto, un rango alto en la milicia romana. Y era un hombre importante que de alguna manera llegó a creer en el Dios de Israel. No se nos dice cómo, no sabemos cómo, solamente nos dice la Biblia que Cornelio era un hombre que temía a Dios y que daba limosnas al pueblo, que hacía obras de beneficencia. Pero aún así no era parte del pueblo de Dios, porque era un gentil, era un hombre incircunciso. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que temía a Dios. Un día que Cornelio estaba orando, se le apareció un ángel. Imagínense lo que será. Imagínense que hoy, mientras terminamos el servicio, se aparece un ángel aquí y nos habla por nuestro nombre. O imagínate que estás en tu casa orando a solas, en tu momento de oración, y de repente se aparece alguien y te dice: Asael, Ryan, Daniela,
no sería para asustarse. Si de por sí ya nos asusta que se nos aparezca una persona de repente, de la nada, ¿no? Es bien común que alguien se esconda detrás de una pared y nos salga, ¡ay, ay! Ahora imagínate que de la nada se te aparece este ser celestial en ropas brillantes y que te llama por tu nombre. La Biblia nos dice que Cornelio se llenó de temor. Y cuánto más temor le habrá dado y cuánto más temor nos daría a nosotros si eso nos sucediera, al pensar, ¿qué cosa tiene que hacer un ángel delante de mí? ¿Qué tiene Dios que decirme que sea tan importante como para enviar a un ángel? Esa fue la pregunta que Cornelio se hizo. Y cuando el ángel le dice, Cornelio, él responde, ¿qué es, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué debo hacer? Y el ángel le dice, tus oraciones y tus buenas obras, tus limosnas, han sido recordadas por Dios. Manda a hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Pedro, que se queda en la casa de Simón el curtidor. Imagínense qué maravilla escuchar de parte de un ángel de Dios, tus oraciones y tus buenas obras han sido recordadas por Dios. Haz esto. Entonces, Simón, sin dudar, llama a 2 hombres y a un soldado y los manda a Jope a que busquen a Pedro. Y cuando ellos iban en el camino, Pedro, estando en Jope, tiene otra visión. Estaba en la azotea de la casa de Simón, le dio hambre y de repente ve que del cielo baja un manto amarrado de las 4 puntas. Imagínense a lo mejor como el bulto que carga una cigüeña, ¿no? La cigüeña que dibujamos que trae los bebés. Pero no traía un bebé. Estaba lleno de animales, de todo tipo de animales. Animales terrestres, reptiles, aves del cielo. ¿Quién sabe qué habrá visto? Específicamente Pedro, qué animales hayan sido. Pero nos dice que eran de todo tipo. Y Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y me imagino lo extraño que habría sido para Pedro ver eso. Nos dice la palabra que se quedó un rato atónito, perplejo, desconcertado, pensando, ¿qué significará esto? Y más desconcertante habrá sido para él, porque Jesús le dice, el Señor le dice, mata y come. Pero Pedro estaba viendo animales que estaba prohibido comer. Animales que, como leímos en Levítico, la ley de Dios había prohibido específicamente a su pueblo que comiera de ellos. Entonces Pedro dice, pero ¿cómo voy a comer de eso? Porque si como de eso me hago impuro. Eso es lo que el Señor le dice al pueblo cuando les da esta ley. Recuerdan, les dice, tú vas a ser un pueblo separado, único, santo para tu Dios. Por lo tanto, no vas a comer de estos animales, porque si comes de ellos vas a ser impuro. Entonces ahora Pedro ve y dice, Señor, no. ¿Pero cómo? Imagínense qué se necesita para decir a Dios que en ese momento te está hablando con su voz audible, que no. Señor, muchas gracias, pero no, porque ¿cómo me voy a contaminar?
Para Pedro era inaceptable y ese era su temor. Toda su vida había sido enseñado que debía separarse de los demás pueblos. Y un distintivo de la nación de Israel era no comer animales impuros. Pedro estaba creyendo y confiando que no comer era lo que lo purificaba. Y por eso se atreve a decirle al Señor, no, pero qué locura, qué insensatez decirle a Dios eso. Pero yo creo que hay que tratar de comprender un poco a Pedro y a todos los judíos en aquel tiempo. Tenían miles de años siendo instruidos acerca de que debían ser un pueblo diferente. Y tenían muchas leyes, no nada más las alimentarias, que habían sido para que precisamente se notara que no eran como los otros pueblos. Y ahora de repente le cambian las reglas, le mueven el tapete. Y Pedro le dice, Dios le dice, Pedro, casi como, ok, entiendo que sea difícil de entender, pero ahora yo, Dios, estoy diciendo, lo que yo limpié, no lo llames tú impuro. Y cosa curiosa, eso pasa 3 veces. Como que Pedro funciona por triplicado. 3 veces negó al Señor, 3 veces el Señor lo restaura y le dice, Pedro, me amas, sí, apacienta mis ovejas. Y ahora 3 veces Pedro dice, Señor, no. Y el Señor le dice, con paciencia, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames común, no lo llames impuro. Entonces Pedro comienza esta lucha por tratar de entender qué significaba esto y cómo ahora Dios le estaba pidiendo que comiera de animales impuros. Él comenzó esta lucha para tratar de entender que la visión no se trataba acerca de la comida que era limpia o que era contaminada. Como Jesús dijo, no es lo que comes lo que te contamina, sino lo que sale de ti. Tampoco la ley sobre los animales impuros se trataba de eso nada más, de mantener limpio al pueblo judío. El propósito de la ley no era purificar al pueblo, sino porque el pueblo era un pueblo ya separado, era que iba a tener esas prácticas. Esa ley apuntaba a algo más grande, apuntaba a la obra de Dios al purificar a sus escogidos. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro, le dice el Señor a Pedro. Dios es el que limpia, no nuestras obras, no lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Guardar los mandamientos de Dios no es lo que nos hace aceptables a Él. No somos agradables a Dios porque nos portamos bien. Funciona al revés. Nos portamos bien porque hemos sido agradables a Él. Porque Él ya de antemano decidió limpiarnos para que seamos parte de su pueblo. Durante siglos, la nación judía vivió creyendo que Dios únicamente se iba a complacer en ellos. Pero en este momento de la historia, Él les muestra que Él se complace y se compadece del que Él quiere. Que Él tiene misericordia de quien Él quiere.
Y que a los que él ha escogido no los ha escogido por lo que hacen, sino que porque los escogió, tienen que hacer lo que a él le agrada. ¿Alguna vez has compartido tú personalmente la lucha que tuvo Pedro para entender que Dios es el que purifica y no tus obras? Una lucha para confiar que el Señor es el que te lava y no lo que tú puedas hacer. Puedes pensar en algo que te aferres hoy para sentir que eres limpio y que Dios por eso te acepta. Cosas que hagas para tener la sensación de seguridad, de que Dios se va a complacer contigo y que no te va a desechar porque estás haciendo algo bueno, porque te esfuerzas por hacer las cosas que a Él le gustan. Pueden ser cosas tan sencillas como las que hablaba al principio. No bailar, no tomar alcohol, no escuchar cierto tipo de música. Estas son cosas añadidas por los cristianos en estos tiempos modernos. Pero hay cosas que realmente son mandadas en la palabra de Dios, como no decir malas palabras, orar, asistir a la iglesia, ayudar a los pobres, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenas madres o esposas. Todas esas cosas son cosas que debemos procurar y que debemos esforzarnos por hacer, pero no sirven para purificarnos. No sirven para ponernos en una buena posición delante de Dios. Vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué es lo que nos hace santos? ¿Qué es lo que nos separa del mundo y nos hace un pueblo en el que Dios se complace? ¿Qué es lo que realmente te hace diferente? La respuesta es la que Dios le dio a Pedro en esa visión. Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Somos aceptos y amados porque Dios nos ha limpiado. Él es el que ha hecho lo que ninguna buena obra, lo que guardar 1,000,000 de reglas jamás hubiera podido lograr. Así como Pedro y el pueblo de Israel en aquel momento malentendieron el propósito de la ley de Dios, así nosotros también hoy no somos exentos de malentender las buenas obras. Y así como ellos añadían también a la ley de Dios para tener todavía más cosas a las cuales aferrarse o para sentirse limpios, así también nosotros inventamos cosas para sentirnos mejor, más limpios, porque necesitamos esa seguridad. Él no demanda que nos limpiemos antes de aceptarnos y no espera que lo logremos para acercarse a nosotros. Él es el quien nos purifica y lo hace por gracia, porque se complace en hacerlo. Y es entonces cuando nuestras buenas obras realmente comienzan a agradarle. ¿Pero por qué? Porque Él quiso. Mientras Pedro intentaba entender esto, llegaron los hombres que Cornelio había enviado desde Jope. Mientras Pedro estaba luchando para tratar de entender esta verdad con la información que se le había dado en ese momento, es que llegan los hombres que Cornelio había enviado y preguntan por él. Y nuevamente el Espíritu le habla a Pedro y le dice: Pedro, en la puerta hay unos hombres que te buscan.
no dudes de ir con ellos, porque yo los mandé. ¿Por qué? Porque también estaba prohibido para los judíos juntarse con los gentiles. Y Pedro necesitaba la clara instrucción de Dios que le dijera: Pedro, yo sé que esto también es en contra de todo lo que has sido enseñado desde que naciste, pero ve con ellos, no dudes, yo los envié. Esto que está pasando es de mi mano, es de mi parte, yo lo estoy haciendo. Confía en mí. Así que Pedro los hospeda una noche y al siguiente día salen a Jope. Salen a Cesarea, perdón. Cuando llegan a Cesarea, Pedro encuentra a Cornelio y a toda su familia y a todos sus amigos esperándolo. Cornelio sabía que eso que estaba pasando era algo grande. Y dijo: todos los de mi casa y todos mis amigos, y probablemente todos sobre los que él tenía autoridad, les ha de haber dado la orden: no pueden faltar. Todos los soldados a mi cargo, a lo mejor los quiero aquí, quién sabe. Pero sí dice que toda su casa y todos sus amigos cercanos estaban ahí. Y Pedro les dice: bueno, ustedes saben que para un judío está prohibido y es abominable juntarse con un gentil. Y Pedro, habiendo ya comenzado esa lucha, dice: ok, Dios me ha llamado que no llame a ningún hombre inmundo, así que por eso vine. Pero Pedro, creo yo, que todavía no terminaba de comprender. A lo mejor él pensaba: bueno, significa que ahora ya me puedo juntar, a lo mejor con los gentiles. Y les pregunta ahora: ok, ¿para qué me han llamado? Y Cornelio le dice lo que le pasó. Lo que pasa, Pedro, es que yo estaba orando y se me apareció un ángel. Y me dijo que estabas en la ciudad de Jope y me pidió que mandara por ti, porque tú tenías algo importante que decirnos. Y aquí estamos todos reunidos. Ahora dinos, ¿qué es lo que el Señor te ha mandado que nos digas? ¿Y qué fue lo que Pedro les dijo? Les comparte el Evangelio. ¿Cómo es que Dios nos purifica? Si ya nos quedó claro, si ya entendemos que es Él quien nos limpia y no nosotros mismos, ¿cómo es que lo hace? Lo hace a través del Evangelio. Fue lo que Pedro les dijo. ¿Qué otro mensaje podía darles más importante? Les dijo: ahora entiendo que esto de que lo que Dios limpió, yo no lo debo llamar común. Significa que Dios se agrada de todo aquel que Él quiere, no importando su nación. Que todo aquel que hace su voluntad es porque Él se agradó, es porque Dios se agradó en Él. Y les dice: ustedes saben lo que pasó en Jerusalén. Ustedes ya escucharon de Jesús de Nazaret, de todas las cosas buenas que hizo y de que predicó que hay paz entre Dios y nosotros, y que lo mataron y resucitó al tercer día y se nos apareció, y que todo aquel que en Él cree tiene perdón de pecados. ¿Qué nos purifica? ¿Qué hace que sea posible que personas como nosotros, que no tenemos nada que ver con la nación de Israel étnicamente, hoy podamos ser parte del pueblo de Dios?
Si las obras, si las leyes dadas a la nación judía eran exclusivamente para ellos, ¿qué nos habría quedado a nosotros para cumplir? Nada. Ni a ellos ni a nosotros. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Y es por ese lavamiento que tenemos perdón de pecados. Es por creer en Él que somos limpios. Es a través de su sangre que Dios nos lava. Así que una exhortación para nosotros es que dejemos de tratar de limpiarnos a nosotros mismos. Que dejemos de pensar que debemos aferrarnos a las cosas que podemos hacer o a las normas que podemos guardar para ser salvos. Porque realmente Dios es quien nos purifica. Es recordar que Él decidió complacerse en nosotros a través de Jesucristo y que ya somos amados y que ya somos aceptos. Mi invitación es a que aprendamos a discernir todas aquellas cosas que hacemos que nos hacen sentir seguros porque las hicimos, orgullosos de que estamos bien con Dios, aquellas cosas que intentamos usar para limpiarnos. Puede ser venir a la iglesia, puede ser procurar tener una buena imagen, un buen testimonio delante de todos, a como dé lugar. Puede ser no tener vicios escandalosos, ofrendar, orar, leer la Biblia. Nada de esto puede limpiarnos. No fueron las oraciones y las obras de caridad de Cornelio las que lo limpiaron, sino el Evangelio de Jesucristo fue lo que lo limpió. Fue Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo quien recibió a Cornelio dentro de su iglesia y dentro de su cuerpo, y quien nos recibe a nosotros hoy. Debemos dejar de buscar consuelo o seguridad en las cosas que hacemos o que no hacemos. No nos invito a dejar de hacer cosas buenas o de obedecer los mandamientos del Señor. No, debemos hacerlo. Debemos ser cuidadosos de no caer en el extremo de pensar que hacer buenas obras es menospreciar la gracia de Dios. Tanto Pedro como Cornelio recibieron instrucciones sobre lo que debían de hacer y ambos obedecieron. Entonces sí hay algo que hacer. Pero mi invitación es en realidad a entender esas obras que hacemos correctamente para seguir haciéndolas con un espíritu de agradecimiento por haber sido salvos y haber sido lavados en Cristo. Cada vez que te descubras haciendo algo para limpiar tu conciencia y sentirte mejor para con Dios, recuerda el Evangelio. Recuerda que solo la fe en la resurrección de Jesucristo es lo que puede perdonarte de tus pecados. Y descansa en eso. Descansa en que ya tienes paz. No confíes en cualquier otra cosa que prometa darte alivio o limpiarte, porque tarde o temprano eso en lo que estás confiando te va a traicionar. O tú te vas a traicionar a ti mismo al confiar en ti y en tus propias obras.
Es recordar que Jesús es Señor de todos y que Él va a juzgar a vivos y a muertos. Y que no va a haber nada oculto para Él en tu corazón. Que no va a haber ningún propósito equivocado que Él no descubra y del que Él no se dé cuenta. Y que todo en el que Él crea va a recibir perdón de pecados y el que no crea irá al castigo eterno. No hay vuelta de hoja, no hay punto medio. Y además de esto, hay otra cosa importante que creo que podemos aplicar. Además de recordar el Evangelio, siempre que nos sentamos frustrados o cargados por no cumplir las obras del Señor o que nos sintamos orgullosos por haberlas cumplido. Hay otra cosa que quiero que aprendamos de este pasaje. Si tú ya has creído en Cristo, entonces te exhorto a que reflejes la imagen de Dios que hay en ti. Y ser igual de paciente con aquellas personas que creen que por no hacer esto o aquello van a ser más agradables a Dios. Yo alguna vez estuve, y temo que si no estoy alerta, aún puedo caer en el campo del legalismo. Y cuando actuamos así, cuando tratamos de imponer reglas para hacernos mejores cristianos, nos volvemos personas muy irritantes, divisivos, destructivos. Pero así como en este pasaje Dios muestra mucha misericordia y paciencia para con Pedro, así también la ha mostrado para conmigo. No condenándome o dándome lo que merezco, sino enviando personas que me han mostrado paciencia y amor y que me han ayudado a aprender. Observemos cómo Dios trató a Pedro cuando Pedro le dijo que no. ¡Qué locura! Atreverse a corregir a Dios por el simple hecho de retener o de querer mantener limpio su récord. Oye, mira, intachable, 10 todo el tiempo. ¿Cómo? Nomás porque tú me dices, voy a dejar de tener mi historial limpio. Y sin embargo, el Señor con mucha ternura le responde, le explica, yo lo limpié, Pedro, no lo llames común. Así debemos ser nosotros. Debemos aprender a mostrar la misma gracia y paciencia con que Dios nos ha tratado a nosotros. Debemos ofrecer la misma gracia que hemos recibido. Que Dios nos conceda reflejar esa imagen para su gloria. Oremos. Señor, oramos a ti porque te necesitamos, porque necesitamos un corazón tierno y humilde para aceptar tu sangre, tu sacrificio y las cosas que tú has hecho por nosotros para lavarnos, y necesitamos ese mismo corazón tierno y humilde para amar y ser pacientes y ofrecer amor a nuestros hermanos cuando somos confrontados con el legalismo, con cosas que tú no has mandado en tu palabra, pero que confiamos en ellas para nuestra salvación. Perdónanos por hacer eso. Perdónanos por menospreciar tu gracia y gracias por habernos hecho parte de tu pueblo, Señor, a través de estas obras maravillosas en Cornelio y en Pedro. Gracias, Padre, porque nos has aceptado como tus hijos amados y nos has lavado en Cristo Jesús. En ese nombre santo te pedimos, Señor. Amén.